Nada, hoy pues vamos a seguir ahí en el mundo de la tecnología y hoy estaremos hablando del fascinante mundo de los podcasts con Miguel Martínez, como siempre. Adelante. Antes que Miguel inicie, le damos la bienvenida. Atención, Miguel, estamos hartos, para no decir la palabra con J, mejor lo dije con H. Harto de los podcasts. Todo el mundo tiene un podcast. Ya yo veo gente haciendo podcast hasta para beber agua. ¿Tú quieres dañar el negocio de la gente que tiene estudios para grabación? Todo el mundo tiene un podcast ya. Mi abuelita quiere hacer un podcast. Eso es bueno. Dije, ¿cómo coser una blusa en 5 minutos? Los estudios de grabación están felices. No, pero Dale, Miguel. Es que hay una realidad ahora mismo. Antes, para tu ir, por ejemplo... Pero si hablas al micrófono es un éxito. Ok, ahí. Antes, para tú expresarte, para tú ir y sacar, por ejemplo, un entrenamiento, eso conllevaba un sinnúmero de cosas. Gracias a la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo demás, ahora es bien cómodo hacer un podcast. Tú solamente necesitas un celular. Incluso, es más así que ya hay herramientas de inteligencia artificial que te pasan de texto a voz y te hacen el podcast. O sea, ya tú tienes menos dificultad. Por ejemplo, a la hora de equivocarte, a la hora de que cuando tú estuvieras hablando se te fueran las ideas o te fueran las palabras. Pues tú lo grabas con la inteligencia artificial y te paras tú frente a la cámara y hace mímica. No... Lo pone ahí que se escuche, pone una foto tuya y lo pone ahí a hablar. Hubo una fiesta de esas de aniversario de Telemicro, que el discurso de comedia fue grabado. Fue grabado. Artificial. Todavía no existía, pero lo grabaron antes, tú sabes, y se notaba, porque se escuchaba él hablando tan perfecto que la gente no, pues eso no puede ser en vivo. Sí, ahora está esa ventaja, entonces por eso todo el mundo quiere un podcast. Miguel, háblanos entonces del mundo de los podcasts. Cuéntanos. El fascinante del mundo de los podcasts. Miren, ya la radio, ya hacer radio, ya trabajar en esa parte, pues ha cambiado un poco, ha venido ya a transformar toda esa parte. Ya, por ejemplo, las limitantes que habían en los sonidos, en el contenido, en todo lo que tú tenías que hacer, en todo un trabajo, ya ahora es bastante fácil para las personas específicamente que quieren hacer podcast. Por eso ha evolucionado tanto y viene evolucionando las radios, porque ya prácticamente a nivel de la web y a nivel de las redes sociales, pues las personas pueden promocionar y pueden hablar de cualquier tema sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de conocimientos previos, así, sin ningún tipo de estudio, y ya pueden pues ir evolucionando en los podcasts. Esa es la gran estrategia o la gran versatilidad que tienen los podcasts. Tú sabes que hay podcasts de todo, que hay un podcast que he visto nada más los cortes en TikTok, que lógicamente no te pasan la parte caliente, porque es un tipo que hace podcast en la primera parte, te la pone abierto en las páginas pornográficas, ¿verdad? Pero sin él hacer nada, sino que entrevista a mujeres que hacen películas sobre eso, y las mujeres se encuentran cosas, pero él no hace nada, él no las toca, nada más la entrevista. Y la segunda parte, él nada más te pone la parte normal que están vestidas, pero si tú quieres ver la parte caliente y la parte, ve al OnlyFans. Pero él no hace nada, o sea, él las entrevista y las mujeres se encuentran, pero él no las toca. Tipo líder. El líder la ve y nada más le hace la entrevista. Exacto, y le saca el dinero porque el OnlyFans es de él. Todo el mundo va a querer entrar porque quiere ver. O sea, el tigre tiene una voz tan hermosa y tan sensual que le habla a la mujer y las mujeres se encueran. Porque él empieza a preguntar y que cómo hacer las posiciones, cómo haces esto, cómo hacer lo otro, cuál es tu forma que tú haces, y ellas lo van haciendo ahí, pero él no las toca, él nada más está entrevistando. Pero es una especie de bueno, es un podcast. Eso el tipo es inteligente porque sabe que mucha gente va a querer entrar para ver a la mujer en cuero, entonces ¿qué hace él?
Mira, Suscríbete. yo digo que ahora mismo hay muchos podcasts que son contenido bueno, que tú aprendes muchas cosas, porque tú entras a YouTube y tú buscas lo que tú quieras. O sea, lo que tú necesites saber o conocer, ahí están. Hay 200,000 personas que tienen un podcast que hacen el contenido de lo que tú quieres saber, lo que sea. Pero, cónchole, también hay contenido que son disparates, gente que crea un Para todos los disparate y lo sube. A Yo lo digo, mejor a ti no te gusta, pero hay ¿y este gente que canal? sí. No, hay gente que yo he visto, no te voy a poner un ejemplo ahora, claro, porque no tengo uno preciso en la mente, pero yo he visto videos en YouTube, yo he visto podcast en YouTube, yo digo, ¿y esta mierda? Pero a lo mejor a ti no te gusta, pero hay gente que sí. Pero no le gusta a nadie porque no tiene ni visualizaciones literalmente. Pero, entonces, Miguel, eso, o sea, ya vimos la que es como la versatilidad de un podcast. ¿Qué ventajas tiene? Imagínate 100% radio que quiera hacer un podcast. ¿Es ¿Cuáles un son podcast? los beneficios? Bueno, No. Esto se puede poner tipo podcast porque estamos grabando y se ¿cuál es la transmite en diferencia? diferido. La única Se transmite diferencia, en la única diferido. diferencia Pero- es que En no vivo. es el en vivo, pero Pero es por lo eso- mismo porque queda guardado. Ya tenemos un podcast. Pero, ajá. Pero Porque yo tenemos podcast. estoy hablando ¿Cómo? de que uno se sienta en un estudio o en Ajá. una casa, donde sea, y decide crear un contenido. O sea, Ajá. ¿Cuál es la diferente diferencia? o fuera de lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuáles son los beneficios que tiene eso, para le ejemplo, veo para la diferencia, persona, pero- para programas como este? Bien, mira, lo primero es que el podcast se diferencia de que ya tú no tienes que tener tanta preparación. Para tú venir aquí, tú tienes que analizar, pensar, calcular. Incluso la misma forma de tú hablar, de tú expresarte, es diferente. Tú tienes que tener una concentración, un nivel de mentalidad, un lenguaje manejable. Eso es Pero- mentira porque Tontón 80 tenía un podcast. Lo que pasa, bueno, Ay, Pero- claro, pero- y ese pero- no tiene ni pero- mentalidad ni no, pero- preparación. Pero que eso es lo que él acaba de decir. Él dice que Bueno. para tú hacer un podcast no necesita tener cierta preparación. Ahora, Oh. para tú venir aquí es que necesita concentración, preparación y cierto nivel de mentalidad. O sea, para tú sí. hacer un en vivo. Yo es lo que digo, está eso diciendo. Es lo mismo. porque es lo mismo. O sea, esto es un No, podcast. es lo que único la que diferencia, aquí ya te voy a explicar. estamos saliendo en vivo. No, ya te voy a explicar. La diferencia, de más que todos los podcasts, es que toda la hora es un solo tema. Aquí ustedes tienen diferentes temas. Sí, pero aquí nosotros, Que ustedes, si ustedes lo dividen, si ustedes lo dividen esos bloques, si ustedes lo dividen esos bloques y lo suben aparte, ahí sí tendrían Cuando subimos el contenido de YouTube, lo subimos como podcast. Es que ¿Por un qué? podcast. Porque lo subimos por bloques, por segmentos separados. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros estamos en vivo. Ahora mismo estamos haciendo un programa en vivo, al aire, que la gente lo está sintonizando en el momento. Pero a la hora que nosotros editamos el contenido y lo subimos, estamos Y hasta en vivo. lo mismo. Aunque es en vivo, pero... Y hasta en vivo. Y exactamente. Porque en vivo, a los focos es un pero podcast. un podcast. A los focos es un podcast aunque lo hagan en vivo. Bien, la definición de podcast Dale. viene ahí. Es un medio digital generalmente de audio que está disponible en una serie de episodios o partes y que el usuario final transmite o descarga a través de internet. 100% radio. En Porque esa te lo parte. descarga y lo edita y lo sube otra vez por pedazo. Y que quiere ver, vamos a suponer una persona quiere ver el segmento tuyo. Cuando lo suban a YouTube, él nada más tiene que descargarlo y ya. Bien, la diferencia, aunque tú difieras, que yo veo en esa parte, es que vuelvo y te reitero. Por ejemplo, no es lo mismo tú empezar a hablar por un micrófono todas las cosas que tú quieras ya, a diferencia de que ya tú tengas un programa preparado en esa parte. Entonces, poniéndolo de esa parte, todos los programas van a ser podcast. Claro que sí. Realmente si se suben en bloque a YouTube, todos son podcast. No, dependiendo. Porque acuérdate que un podcast, por ejemplo, es una secuencia de temas específicos, de un tema específico. Y es una secuencia que tú llevas en esa parte. De episodios sí, pero de temas no. Episodios, sí. No, de- necesariamente no, de- porque hay yo consumo muchos Vamos a ver. podcasts que son variados que hoy te pueden estar hablando de que
de los soberanos. Pero en el podcast que viene están hablando de las cosas que pasan en el barrio. Puede haber temas variados. Entonces, lo que digo. Pero en esa parte, lo que se debería es, o la idea con la que se quedó el podcast, aunque lo mal utilicen, es para un tema específico, para que un experto que sepa de un tema o alguien que sepa de un tema específico siguiera esos episodios, en episodios. Ahora, que le den la utilidad para la cual no fue creada, ya son otras cosas. O el mal uso. Bueno. Son cosas diferentes. Pero esa no es la idea del podcast. La idea del podcast son un tema en específico donde tú lo desarrollas. Episodio 1, episodio 2 y demás. Para eso fue la creación del podcast. Que viene de una abreviación de unas siglas de inglés. En realidad. Ahí en esa parte. Y hoy en día, por la facilidad, la flexibilidad que da, todo el mundo ha hecho un podcast. Fíjense que todo el mundo específicamente no habla de todo, sino que habla de un tema en específico. Por Cada eso, vez tú cada tienes un- episodio puede tú hablar de un tienes- tema diferente. No, la mayoría de la gente habla de una sola cosa. La mayoría de los podcasts que tú te vas a Vamos a encontrar ver entonces, porque ya va a ahí ser de un solo con esa tema. información que No tú me das, necesariamente. No, tú vas a encontrar variado, pero en oye bien, la mayoría de los podcasts que tú vas a encontrar te van a hablar de un tema en específico, una línea en específico. Es decir, que por ejemplo, se crea un podcast que hable de tecnología y todo lo que hable, por ejemplo, en la mayoría de los podcasts, ¿verdad? Va a hablar de algo referente a tecnología. Eso sí, porque es un podcast especificado en eso. Ok. Entonces, Pero- esa definición que me dio Miguel, hay muchas personas que hacen contenido para YouTube, porque la mayoría de podcasts es de YouTube. O sea, la mayoría no, perdón, todos En, son de YouTube. en realidad, podcast debería entonces tener. la mayoría no son podcasteros. Es que la realidad No. podcast debería tener su versión en audio. Sí, originalmente fue creada para audio solamente. Entonces tú el que ellos lo que son es creadores de contenido para YouTube, pero no son podcasteros. O sea, para ser podcasteros tienen que tener un suponer, como dijo Timo ahorita, que si es un podcast de tecnología, que todo lo que se hable en ese canal sea de tecnología. Por lo menos referente a tecnología. Porque ya es un podcast No le puedes saltar especificado. un lunes y que con un chisme que María le dio una pecosa Porque es un podcast especificado. Especificado No, porque de. yo entiendo que tú No, puedes. pero la definición de él es él que hace el podcast. Esa Sí, es la exactamente. definición, y la- Porque hay y la podcast idea que de Lo no- otro que un día Hay podcast entrevistan que- a un chinero, crean un contenido y que volándose una pared. No, ya eso es esos son ya eso es un podcast creadores de variado. contenido, no son podcasteros. No, usted le puso podcast, eso no es un No, podcast. Es un lo que programa hace variado, Carlos Durán no es un específico. podcast. Lo que hace Carlos Durán no es un podcast. Lo que hace Carlos Durán es un show para YouTube. Y cuando él sale para la calle a preguntar Un gente, show dando para dinero, YouTube. eso es Él un show. lo que hace es un show para YouTube. Bueno, pero por ponerlo así, según los expertos, ¿verdad? Tenemos el mejor ejemplo. ¿Cuál? ¿Quién ganó el soberano de los podcasts? ¿Quién lo ganó? No, el de los podcasts ganó un programa de deporte. De deporte. ¿De qué hablan ellos? Está bien porque es un programa especificado. Pero hay podcast que son variados, pero es lo que hoy te estamos pueden hablando. hablar. Pero es lo que estamos de- hablando. ¿Cuál? Fue El de nominado. deporte, De- el que deporte, ya creo ganó, que- el que está sí, ya ganado. Ah, ese. Abriendo el Abriendo juego. el No. juego, creo que se llama. Porque ellos tienen ahora un programa en Cancún en la mañana que no sé Sí, si pero que abriendo el juego fue que ganó. Sí, pero fue el podcast. está Fíjate bien, pero que lo digo que clasificaron, o sea, porque es la idea de origen, es su Está origen bien. para lo que fue creado. Cuando tú te sales de ese entorno, ya tú no estás haciendo podcast, aunque tú le pongas Está haciendo podcast, tú estás contenido. haciendo contenido. Tú ves, Esa- ya, estamos- estamos claro. a- Ahora sí, nos fuimos por el lado que ahora ya estoy. Estamos hablando que todos los nominados, siguiendo en la línea del soberano, ¿verdad? Con el ejemplo que puse Chamo, todos los nominados son personas que los podcasts que hacen llevan una secuencia, o sea, llevan una sola línea. Y en basado a eso fue que fueron... no, porque ahí también Es que estaba se- el nominado el Panda que anda, que habla, y él habla de
Hoy usted puede hablar de que Carolyn aquí no hizo no sé qué cosa. El próximo programa te puede entrevistar no sé quién. O sea, es variado. Bueno, pero está siguiendo la misma línea. Está siguiendo la misma línea. Porque él te está hablando. Si Carolyn aquí no se desnudó, ¿verdad? ¿Cómo? Y después te ¿Quién dice. dice? Hablando de farándula. Y después. Oye, No necesariamente de farándula. pero ok, pero oye, si él te dice en uno que Carolyn aquí no se desnudó, y en otro te dice que Juancito Trucupé en la entrevista que tuvo no tuvo buen desenvolvimiento, valga la redundancia, está siguiendo la misma línea. Te lo porque está pongo más hablando de fácil. farándula. A los foques es un podcast. Y hoy te puedo hablar del concierto de Karol G. Pero esa es una de las excepciones. Pero mañana te puedes llevar a un político y entrevistarte a un político. Esa es una de las excepciones. Esa es una de las excepciones. Es que Y del mal uso que se le está dando a Mal la uso, idea no, original del del podcast. No es solamente un podcast. Eso también no es un podcast. Contenido. No. Es es un programa, o sea, es como una televisión en vivo. Como 100% Bien. radio, más o menos. Continuemos, Miguel. Ahora tú dices que no es un podcast. Coño, pero ¿quién te entiende? No, este es un podcast. Cuando editamos el contenido es un podcast. Ah, bueno. Bien, entonces miren, dentro de eso y hablando de todo lo que es los podcasts y todo lo demás, acuérdense que hay una variedad inmensa que ya la hemos mencionado. Hay podcasts de política, de debate, de expertos, De todo. en esa parte, que es la línea que debe de seguir el podcast. Política, usted entonces, como experto, o usted entrevista a expertos que hablen de política en ese episodio y usted lo continúa. Usted en esta semana ya se enteró, por ejemplo, de las elecciones de Santo Domingo Norte, por ejemplo. Se enteró de que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta y que ya no hay marcha atrás. Después, entonces, la próxima semana usted se entera el por qué en el próximo podcast. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Cómo están las situaciones? Esa es la idea que se debería de seguir en un podcast. Pero yo he visto podcasts que hoy... Politiqueando es un podcast. Sí. Porque ellos no hablan de política. No hablan nada más de política. El 90% política. El nombre... Bueno. Yo he visto podcasts que hoy te pueden estar hablando de los inmigrantes en Italia, pero mañana te pueden estar entrevistando a un comediante. Pero, chamo, vuelvo y te Pero su reitero. matriz eso- principal to- la parte de la migración. Pero que aparte de eso, aparte de que esa sea la matriz principal, porque mira qué pasa con los podcasts. Que si tú le das un seguimiento, puede que algún día, como todo, se te salga de la línea porque hay un tema obligado, oíste, que te lleva a salirte de la línea y tú hacer un podcast, un comentario respecto a eso. Pero en sentido general, te sigue la misma línea. Y claro está, en algún momento se sale de ella porque nada es perfecto. Ahora, la idea principal para un podcast, de los pocateros, como dice Noel, ¿verdad? Es que tú mantengas la línea del contenido. Esa es la idea principal y con esa idea fue que se creó el podcast. Ya que otros lo hagan diferente es otra cosa. Que nos quieran confundir con el término de podcast y todo el que crea contenido para YouTube No. pregrabado se le llame podcast, ya es otra cosa también. Porque hay podcast y hay web show. Que son... por lo menos Carlos Durán es un web show. No es un podcast. Bueno, entonces... Continuamos, Miguel. Exacto. Bien. Entonces, dentro de toda esa parte, ya hemos hablado de los podcasts, ya hemos hablado de la facilidad. ¿Por qué es tan fácil crear un podcast? ¿Qué usted necesita para crear un podcast? Usted, sencillamente con un teléfono, ya usted puede hacer un podcast. Tan sencillo como es. Hablar del tema que usted le dé su me gana. Hablar del tema que usted quiera. Como cada quien se considera experto en un tema, mayormente pues decide hablar de eso, de cocina, de música, de desahogo o lo que usted considere. ¿Qué usted necesita? ¿Cuáles herramientas ustedes necesitan? Tan fácil que usted puede, grabar el audio, agarrar su celular y grabarse. Literalmente, simplemente usted agarra y se ganaba.
Hay programas que te permiten cortar ese audio, limpiarlo, subirlo, ponerle música y mejorarte la voz, sintonizártela, organizártela, como si tú estuvieras en un estudio de grabación. Tan sencillo como eso. ¿Qué otra cosa te permite? Como yo le decía ahorita, si por ejemplo tú no eres una persona que tiene una fluidez verbal, pues tú escribes todo lo que tú vas a decir en el podcast y eso, con una herramienta de inteligencia artificial, eso tú lo conviertes, ese texto tú lo conviertes en audio. A audio. Lo limpia, lo organiza, le sube la frecuencia, le pone la música que tú quieres y simplemente le das para arriba. Como si estuviera en un estudio de grabación. Pero entonces, tan sencillo como es. Pero esa herramienta permite que la voz sea igual que la mía. Sí, tiene diferentes tonalidades de voz. Tú puedes tomarla. Hay herramientas que son gratis, otras de pago. Y tú incluso puedes comprar la voz que tú quieras. Ya sea masculina, femenina, ya sea tipo de narración, tipo dramático, como tú quieras, en toda esa parte. Ahí, que lo vamos a ver. Ahora le voy a dar los detalles de esas aplicaciones. Ok. ¿Qué más? No, vamos entonces con los detalles para que vayamos ya finalizando el segmento. Bien, miren. El primero que tenemos, que nos pasa, la primera herramienta, la pueden anotar, Be.io. Be.io te pasa de texto a audio. Tan sencillo como eso. Tú eliges la voz que tú quieres, ya sea masculina o femenina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se No, llama? Deletrea. B de vaca, D.io. Io. Y Vamos a hacerlo oiga. fácil. Y Latina. Latina. Ustedes lo van a estar publicando en sus redes también. Claro. Ahí Claro. le vamos a dejar todos los detalles. Dale cortecito para ponérselo debajo. Exactamente. Y El los B, I, tutoriales. R, L, F, O. ¿Cómo es que? Enredado. B. B. O sea, B, W, B. B, E, E. Ajá, D.io. Ah, ok. Y ahí tú tienes la facilidad de pasar de texto a audio. Te convierte de texto a audio. Elegir la voz que tú quieras y automáticamente te va a convertir de texto a audio. Y ya automáticamente tú tienes ese audio. Pero ¿qué más te permite? Que te permite también, si tú quieres ponerle una música de fondo, si tú quieres ponerle, por ejemplo, alguna imagen, pues puedes hacerlo. Exacto. Tienes la promoción gratuita y de pago. Te da en los planes básicos, como siempre, ustedes saben, te da por lo menos un mes, te puedes registrar y automáticamente, si quieres comprar la voz y no estás conforme con lo que ellos te dan, pues tú puedes comprar también la voz de los usuarios. Adobe Podcast también es otro que te permite, todo el tiempo es gratuito Adobe Podcast, o sea, tiene una parte que es gratuita, que te permite hacer todos los podcasts que tú quieras. Ahí está. Pero solamente te da 2 minutos. 2 minutos gratuitos. Después de ahí ya tú tienes que pagar. Mayormente. Tú subes la voz. Ahí sube el audio que grabaste de tu celular. Automáticamente. Él te mejora la voz. Te le pone música de fondo. Y ya automáticamente tú tienes tu podcast. Así de sencillo es hacer un podcast. Bueno, entonces a nuestros seguidores, atención señores, estén atentos y en nuestra plataforma estaremos publicando estos tips para usted que está de aquel lado, que quiere emprender en el mundo de los podcasts. Entonces le vamos a ir dando
Estas herramientas las vamos a ir publicando en nuestras redes para que usted pueda hacer uso de ellas. Recordando, como siempre, que hay algunas que son gratuitas y otras que tienen un costo, pero ese costo no es para nosotros. Si no, usted lo compra, lo apaga directamente a la aplicación. Tú sabes que también hay una, que esta es muy buena, que se llama Spreaker. Spreaker. Ahí tú también puedes, de hecho, puedes hasta transmitir en vivo y te queda ya guardado como podcast. O si quieres nada más lo haces grabado y ya te queda guardado. No, excelente, Y excelente. ya te queda guardado. Así es que ya usted lo sabe. Excelente. Entonces, Miguel, finalmente, Nada, dejaremos todas las informaciones, dejaremos los tips, las indicaciones de cómo usted registrarse y todo lo demás para que usted empiece su mundo de su podcast. Ya usted, Timoteo, va a empezar el leer ya. sí, le vamos a dar un poco de formalidad a nuestro canal de El que más sabe de política, y ahí lo vamos a acompañar con las nuevas herramientas de podcast para que usted se mantenga bien informado del mundo de la política. Entonces, hasta aquí, ¿verdad, Miguel? Nuestro segmento Sí, de, claro, claro. de tecnología, el mundo de los podcasts. Así es, sigan su plataforma, aparte de 100% Radio, en todas las redes, y 100% Radio RD, también sigan a Miguel Martínez. ¿Cuál es su usuario para que la gente lo diga? Proinfoarte. Proinfoarte, para que también se pueda enterar de todos los nuevos y los avances que hay en el mundo de la tecnología. Así es que pausamos y volvemos.